Bueno, hemos visto la clase anterior, la pelvis. Hemos hecho la clasificación siempre, pelvis ósea, pelvis o pelvis verdadera, la pelvis falsa o pelvis mayor, ¿no? Y esta estructura, además de tejido blando, ¿no?, que conforma el diafragma pélvico, que actúa a manera de hamaca para sostener un conjunto de vísceras que se encuentran precisamente dentro de lo que es la cavidad pélvica acá. Estas vísceras, sin embargo, se diferencian en el género masculino y el género femenino, ¿no? En el varón vamos a encontrar, como en la mujer, la vejiga urinaria, en el varón próstata, en la mujer útero, recto en ambos, ¿no? Estas vísceras, sin embargo, como son parte del aparato digestivo, del aparato urinario, generan elementos de desecho. Y estos elementos de desecho se acumulan y generan presión en el diafragma pélvico, todo aquello que es la parte más inferior, ¿no?, de la pelvis. Para que ello no descienda, es que el conjunto de músculos que forma el diafragma pélvico ofrecen una resistencia activa, y los tendones que se encuentran también aquí actúan a manera de una resistencia pasiva, que lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Sin embargo, algunas de estas vísceras que logran alcanzar la cavidad pélvica no tienen su asiento en este lugar, sino que tienen un origen más superior. Y estamos hablando, por ejemplo, de los uréteres, ¿no? Cuando hablamos de los uréteres, estos van descendiendo, dijimos, de atrás hacia adelante y luego atrás, ¿no?, en forma zigzagueante hasta llegar a la porción posterolateral de la vejiga urinaria, ¿no? Mientras este tercio posterior va descendiendo, va paralelo a la escotadura ciática mayor, que ya la conocemos. Entonces va descendiendo y atraviesa lo que es el peritoneo parietal pélvico, el cual viene acá. Si vemos acá el peritoneo parietal pélvico, en el caso del varón, se realiza solo un repliegue peritoneal, el fondo de saco recto vesical. En cambio, en la mujer hay dos, ¿no?, el recto uterino y el vesicouterino. Entonces se forman estos pliegues. Atraviesa esta región y una vez que se hace lateral, por ejemplo en el caso del varón, va a dirigirse medialmente al conducto deferente y medialmente a la arteria uterina en el caso de la mujer. Entonces logra alcanzar de esa manera la pared posterolateral de la vejiga urinaria. Su ingreso a la vejiga urinaria es oblicua, ¿no? Es oblicua, de manera que al ingresar oblicuamente forma una especie de válvula que evita el reflujo, es decir, el flujo retrógrado por la vejiga de nuevo hacia el riñón, ¿no? Por lo tanto, tiene un factor protector ahí. Además de ello, vamos a poder ver que en esta porción inferior tiene otro tipo de vascularización, ¿no? Acá provenía de las arterias, la vena renal, ¿no?, ramitas. En cambio, en esta porción inferior, ¿no?, le llegan de estructuras adyacentes, como es la propia arteria vesical superior, la inferior, la arteria uterina, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no? En cuanto al drenaje venoso, el plexo o venoso vesical, el vesicouterino en la mujer, y la inervación de ella proviene pues de filetes nerviosos aferentes sensitivos, y también va a venir la parte simpática de aquellos de la región torácica número 11 a la lumbar número 1, ¿no? Son nervios simpáticos paravertebrales. Estos nervios simpáticos paravertebrales que vemos aquí desde la T11, 12, L1 van a descender acompañando al plexo hipogástrico superior, y a medida que van acompañando ellos, van viniendo ramas de esta porción inferior de los segmentos sacros S2, S3, S4, que le dan la inervación parasimpática, ¿no? Las gotitas de orina que caen por la vejiga, por el uréter, se acumulan en la vejiga urinaria. Una vez que se produce este acúmulo, la vejiga comienza a distenderse. Esta distensión hace que nuestro organismo responda por vía aferente visceral. Sin embargo, tenemos que conocer cuáles son las partes y demás estructuras que lo componen. La vejiga urinaria, si vemos a llenarse de orina, tiene una forma de balón, ¿no? Sin embargo, al estar vacía,
tiene una forma tetraédrica, ¿no? Por otra parte, está separado de la porción anterior del pubis gracias a este tejido graso que se llama el espacio de Zexius o espacio retropúbico. Este espacio retropúbico tiene tejido graso laxo, tiene algunos filetes nerviosos y tiene también muchos vasos sanguíneos. Cuando uno introduce el dedito por ahí, ingresa fácilmente, no ofrece ningún tipo de resistencia en el espacio de Zexius, ¿no? En el caso de la mujer, sin embargo, a cada lado vamos a encontrar cómo se extiende un ligamento desde las paredes laterales de la vagina hasta un tendón muy robusto, que es el tendón arqueado o el arco tendinoso de la fascia pélvica acá abajo, ¿no? Ahora, la fascia pélvica es el homónimo de la fascia endoabdominal y de la fascia endotorácica. Pero además en el tórax estaba cubierto por pleura, por pericardio, en el abdomen por peritoneo, y acá no hay otra cubierta, ¿no? No hay otra cubierta porque el peritoneo viene a envolver en sentido superior acá arriba, formando esos recesos peritoneales. Y es hasta esos recesos peritoneales que precisamente alcanzan las terminaciones nerviosas, por lo que se habla también de la línea del dolor. Entonces llegan hasta allí y solamente hasta esa porción se puede hablar de la línea del dolor precisamente porque es hasta ahí que alcanzan estas terminaciones nerviosas aferentes viscerales que recogen esa sensación. Por otra parte, a cada lado de la vagina, aquí está la vagina, a cada lado se extiende otro tejido conectivo hasta alcanzar la fascia pélvica, formando el paracolpio, ¿no? El paracolpio que le va a servir también como estructura de fijación. En esta vista lateral podemos distinguir en la vejiga urinaria su vértice que apunta hacia el pubis, encontramos el cuerpo, el fondo, que es todo esto, el fondo, ¿no? Y entre el cuerpo y el vértice, el cuello, acá. A este nivel del cuello, si nosotros hacemos un corte, por ejemplo, a la vejiga urinaria, vamos a observar que tiene una capa mucosa muy resistente, ya que tiene que tolerar el pH ácido de la orina. La orina tiene un pH de aproximadamente 2. Sus características es que tiene un color ámbar o pajizo, ¿no? Como la paja, ¿no? pH ácido, tiene células descamativas de acá de la propia mucosa, además contiene amoníaco, urea, ácido úrico, debido al proceso de metabolismo de las proteínas, los carbohidratos, azúcar, algunas proteínas, etc., ¿no? Sin embargo, puede incrementar la cantidad de azúcar en el caso de los diabéticos, ¿no? Puede suceder. O en el caso de una insuficiencia renal, en el caso de una nefropatía, puede incrementar la eliminación de proteínas, ¿no? Así que es muy importante también valorar estas características. Lo mismo sucede con las sales, sodio, cloro, potasio, calcio, etc. A mayor cantidad de agua que consuman, la orina va a tener un aspecto más claro. A menor cantidad de orina que consuma, la orina va a tener un aspecto más oscuro. Ese aspecto oscuro de la orina se denomina coluria, ¿no? En cambio, a la orina que es clarita, transparente, simplemente la mencionamos, ¿no? Como una orina clara. En la parte del músculo, ¿no? La capa muscular, está conformado por un músculo bastante único. Este músculo se llama el músculo detrusor. Y este músculo detrusor responde a la distensión de la vejiga urinaria. El detrusor, a medida que recibe la vejiga urinaria, se va extendiendo y tiene una tolerancia. Entonces, al llegar a esa tolerancia, manda esta información aferente visceral para responder por vía motora. Entonces, ¿cuándo sucede esto? La tolerancia de la vejiga urinaria es de aproximadamente 250 a 350 ml. Pero esto depende mucho de la persona, ¿no? Hay personas
que con 50 o 100 ml ya quieren ir al baño, ¿no? Hay otras personas que tienen una mayor tolerancia, ¿no? Pero por lo general hablamos de unos 350 ml de tolerancia de la vejiga urinaria antes de tener la necesidad de miccionar, de orinar. Una vez que llega a esos 350 tenemos las ganas de orinar, ¿verdad? Las ganas de miccionar. Pero podemos aguantar, resistir todavía. Y eso sucede ¿por qué? Porque acá abajo, cuando llega a nivel del cuello, el músculo del detrusor se va mezclando con el otro músculo que viene a conectarse con la uretra. Acá la uretra va a estar rodeada por una capa de filetes musculares voluntarios que vienen del perineo, que van a conformar el esfínter urinario externo. Existe otro esfínter urinario, que es el esfínter urinario interno, que se debe a la acumulación de este músculo detrusor inmediatamente en el vértice o ápice de la vejiga urinaria, a esta altura, pero es involuntario. Cuando existe esta necesidad de miccionar, este esfínter se abre, pero nuestro esfínter urinario externo se cierra. Podemos resistir todavía a un aumento de unos 100, 150 ml, es decir, llegar hasta los 500 ml, ¿no? Acá ya existe la necesidad imperiosa de miccionar, ¿no? Están zapateando en el piso, por favor, quiero ir a orinar, y los varones pues van a ver todo empapado, ¿saben? ¿No? Entonces, acá sí o sí tiene que ir, porque ya la resistencia de la vejiga urinaria ya va a ser rebasada, ¿no? Ya hay dolor después de la micción, tanto en varones como en mujeres, hay una cierta sensación dolorosa, ¿no? En el hipogastrio. Y es porque la orina, como es ácida, daña la mucosa vesical, a pesar que esta mucosa tiene una tolerancia para resistir a esa acidez, ¿no? Pero le duele por el daño que hace, una mayor exposición a la acidez. Por otra parte, existe un área muy importante en la vejiga urinaria desde el punto de vista andrológico como urinario. El trígono vesical. El trígono vesical es esta área triangular delimitada por los puntos ureterales. ¿Cuáles son estos puntos ureterales? No es nada más que el punto en el cual los uréteres ingresan a la vejiga urinaria. Uno de estos dos puntos ureterales, con esto, con la apertura del uréter, entonces se forma un área triangular. A eso llamamos el trígono vesical. Este trígono vesical presenta en su porción central un solevantamiento en el caso de los varones, que cuando existe una hiperplasia prostática, es decir, cuando la próstata crece, se observa a este nivel, ¿no? Pero eso es a partir de los 45, 55 años, etc. Esto depende mucho de la herencia, ¿no? y del uso también. Al igual que el músculo, ¿no? Crece más y a mayor uso. La próstata igual, mayor uso de das, Jason. Hasta tus 25 años te vamos a hacer prostatectomía. Por eso, tranquilo nomás. ¿Qué más con relación? Ahí está el trígono vesical. Esta porción central que vemos aquí, que es este levantamiento del lóbulo anterior de la próstata, se llama úvula vesical, ¿no? Y se puede ver a la uretroscopía, es decir, a la introducción de una pequeña cámara por la uretra, llegamos hasta ahí, ¿no? Y se puede ver, obviamente, en el varón, las mujeres no tienen próstata, ¿no? La vejiga urinaria también presenta, cuando tiene este aspecto, ¿no?, de balón, presenta una cara superior, estas dos caras inferolaterales, y una cara posterior, ¿no? ¿De dónde viene la vascularización de la próstata? Pues de la vejiga urinaria. Miren acá en esta imagen se ve que llega desde la arteria ilíaca interna a través de la arteria vesical superior, que irriga la porción, miren, anterosuperior, el fondo y el cuello es irrigada por esta otra arteria, como se ve acá, por la arteria vesical inferior. En las mujeres le llega a mitad de la arteria vaginal acá, al cuello. Además de ello,
le llega también la mitad de la arteria obturatriz y de la glútea inferior. Estas son ramas, siguen siendo de la ilíaca interna, ¿no? En lo referente a las venas siguen a las arterias, como se ve acá. Así que van a seguir a la vena ilíaca interna, luego a la común y luego a la vena cava inferior, ¿no? En el caso del varón, el drenaje venoso va a seguir también al plexo venoso prostático y de ahí puede alcanzar esta región a la columna vertebral hasta alcanzar, ¿no?, el plexo venoso vertebral interno. En el caso de las mujeres, pues drenan también al plexo uterovaginal y del uterovaginal al plexo vaginal respectivamente. El drenaje, la inervación de la vejiga urinaria es también autónoma, ¿no? Las fibras simpáticas le llegan de este plexo, del plexo hipogástrico, ¿no?, que van a ser motoras y van a inervar al músculo detrusor, ¿no? En cambio, la inervación parasimpática, la inervación simpática viene del hipogástrico y la parasimpática, que es motora, es inhibidora, va a ir al músculo detrusor para que éste se contraiga y presione para que salga la orina, pero hace que se contraiga el músculo detrusor. Sin embargo, hace que se relaje el esfínter urinario interno. El externo es de control voluntario, somático, ¿no? Eso a voluntad. Existen muchas patologías que pueden comprometer al uréter, ¿no? Como por ejemplo una litiasis renal en la cual la piedrita ha bajado al uréter, o que la vejiga urinaria haya estado irritado, ¿no?, porque muchos se aguantan de ir a miccionar, ¿no? Hay personas que se resisten, ¿no? Me voy a aguantar. O en la noche tienen ganas y no van, ¿no?, que amanezca, ¿no? Al día siguiente les duele, a eso llamamos cistitis. O también puede ser la llegada de alguna infección de transmisión sexual, ¿no? Así que para este tipo de estudios se requiere, no te asustes, ¿quién soluciona las ITS? Entonces tenemos que pedir un parcial de orina. El parcial de orina consiste en que la persona en un frasquito colecte su orina, ¿no?, 50 ml aproximadamente, llevarlo al laboratorio y ellos nos van a enseñar qué es. Puede realizarse también estudios complementarios como esta ecografía con contraste. Miren, el riñoncito acá está normal, pero no veo el uréter ya aquí en el lado izquierdo. Y aquí en el lado derecho, miren, está seccionado en dos partes. Entonces pido otro tipo de ecografía, ¿no?, Doppler. Miren, no hay esta porción distal. ¿Qué me indica? Que está obstruido, ¿no? Está obstruido y no pasa la orina. Además, la vejiga urinaria, miren, tiene un tabique. Aparentemente son dos vejigas urinarias. Se puede saber a través de este estudio, entonces, estas malformaciones. Si bien la acumulación de orina en la vejiga urinaria no es nada más que uno de los pasos para su eliminación, posteriormente tiene que atravesar la uretra. La uretra tiene diferencias de género, ¿no? La uretra femenina tiene una longitud de 5 centímetros. En cambio, la uretra masculina tiene una longitud de aproximadamente 12 a 15 centímetros, ¿no? Vamos a comenzar con la descripción de la uretra masculina. Como vemos aquí, al conectarse, miren a esta parte, al conectarse con el vértice de la vejiga urinaria, va descendiendo, atraviesa la próstata, luego llega hasta el piso pélvico, hace una curvatura hacia adelante para pasar por debajo del pubis, luego vuelve a hacer otra curvatura y se abre a nivel del glande, en el pene. Esta apertura de la uretra masculina se llama meato urinario y tiene una extensión de aproximadamente 5 milímetros, ¿no?, en promedio, ¿no? En todo este trayecto podemos distinguir 4 porciones de la uretra. La primera porción de la uretra, la cual se relaciona con el vértice de la vejiga urinaria, se llama uretra intramural. La segunda porción que vemos aquí ya está dentro de la próstata, se llamará uretra prostática. La tercera porción
viene por aquí por el diafragma pélvico, es la parte más pequeña. La uretra membranosa. Y finalmente, al ingresar al cuerpo del pene, la uretra esponjosa o peniana. ¿Qué es esta la que sufre mayores modificaciones? No te duermas, Keila. Sácate el barbijo, estás entrando en hipoxemia, me vas a hacer una anoxia anóxica cerebral y luego te vas a asfixiar aquí, igual que vino. A decir. Janine Angeli. Voy a separarlo. Porque así estás durmiendo también. ¿Sí o no? ¿No te hace calor? No, pero allá en Chapar es más calor, ¿no? Para vos un poquito. ¿Qué más? A ver, con relación a la uretra prostática, por ejemplo, es donde se vierte el contenido de la próstata. Ahí llega el contenido de la próstata. No podemos ver acá, miren, esta es la uretra intramural, ¿no? Y la uretra prostática. La uretra intramural tiene más o menos 1 centímetro, 2 centímetros. La uretra prostática tiene más o menos 3 centímetros de longitud. Y es en esta uretra prostática donde se abre un conjunto de conductos, más o menos 20 conductos, ¿no? Que vienen de la próstata, ¿no? Y ahí vierte en su contenido la secreción prostática, ¿no? Que se abre a cada lado, ¿no? De una estructura acá, un relieve, que se llama cresta uretral, ¿no? Esta cresta uretral presenta en la parte central un pequeño orificio que se llama colículo seminal. Y a cada lado de ese colículo seminal encontramos el utrículo prostático, que contiene vestigios del conducto uterovaginal, ¿no? Embrionario, porque a un principio todos somos mujeres o varones. Mujeres, ¿no? Entonces ahí está este vestigio del conducto uterovaginal. Entonces, a cada lado, todo este conjunto de estructuras se denomina el seno prostático, donde desemboca 20 conductos prostáticos más o menos. Y el jugo prostático se libera, pero claro, es únicamente cuando existe, ¿no?, la estimulación adecuada. Saben a qué me refiero, no tengo que explicarles nada aquí, ¿no? Sin vergüenza, me miran como si no supieran. Entonces, una vez que se libera acá, ¿no?, sigue el siguiente paso. Pasamos ya a la uretra. ¿Qué uretra era esta? Ah, no, primero esta, la uretra de porción más pequeña, la uretra membranosa, ¿no? En esta uretra membranosa, que se encuentra a nivel del suelo pélvico, la musculatura genera un estrechamiento. Y este estrechamiento que genera logra relacionarse con el esfínter urinario externo, ¿no? La porción más estrecha de la uretra. Podemos controlarlo por eso. Ahora, en las mujeres no hay un esfínter urinario, ¿no?, de estas características. Por eso es que muchas veces las mujeres, cuando llegan a los 40 años, 45 años, dicen, no, doctor, río mucho o estoy caminando por ahí, gotitas de orina sale, ¿no? Precisamente por esta ausencia de este esfínter urinario. Claro que eso se puede controlar con el resto de las musculaturas que vamos a ver enseguida, ¿no? No tiene esa misma característica que en el caso del varón. Luego pasa la uretra esponjosa, ¿no? Esta uretra esponjosa es la más larga, ¿no? 12 a 15 centímetros en su porción. Cambia, ¿no?, de acuerdo a la longitud del pene, ¿no?, si existe un estímulo X o no. Bueno, la uretra recibe también una vascularización e inervación de las estructuras adyacentes, ¿no? En estas primeras porciones va a recibir de la arteria prostática y de la vesicaria inferior. En cambio, en esta porción distal, de las arterias dorsal del pene, ¿no?, y de la arteria profunda del pene, ¿no? En cambio, el drenaje venoso va a ir hacia acá, en la porción proximal, al plexo prostático o vesicoprostático, ¿no? Y su inervación va a estar también por el plexo hipogástrico inferior, que forma un pequeño plexo que va a ir alrededor de la próstata y también va a alcanzar a esta uretra prostática, ¿no? La uretra femenina, vean, es más pequeña. Ahora, a diferencia de esta uretra
masculina, miren, tiene una curvatura y aquí otra curvatura. Tiene dos curvaturas. ¿Eso qué quiere decir? Esto es muy importante. Subrayado, con negrilla y mayúscula. Porque cuando se va a proceder a realizar alguna monitorización del flujo urinario, tenemos que introducir una sondita por la uretra, que se llama sonda Foley, ¿no? Entonces se va introduciendo una cierta longitud, las longitudes ya sabemos, y luego cuando llegamos a unos 12 centímetros, doblar, ¿no? No lo van a torcer, ¿no? En el caso de las mujeres, ¿no? Con mucho cuidado, ¿no? Y luego seguimos introduciendo, como hay otra curvatura, volvemos a torcer. Introducimos, hasta que llegue a la vejiga urinaria, ¿no? Ese cuidado con la introducción de la sonda Foley en varones. En cambio, en la mujer, miren, la vejiga urinaria es rectilínea, tiene 5 centímetros de longitud, no hay problema. No te asustes, ven aquí misma, ven aquí, ¿estás durmiendo? No. Ven. Ahí. Ya se buscó con su mochila. La vida es de los que saben afuera. Muy bien. Muy bien. Wallace. Bueno, es rectilíneo. Es rectilíneo y como pueden ver acá, miren, no hay una mezcla de ese esfínter urinario, la conformación de este esfínter urinario interno, ¿no? Sin embargo, sí va a tener el esfínter urinario externo, ¿no? Además de que presenta a este nivel unas glándulas que se llaman glándulas parauretrales, que son las homólogas de la próstata. Estas glándulas parauretrales generan una cierta secreción, ¿no? Un cierto líquido lubricante durante una de las etapas del acto coital, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. La vascularización, la inervación, etcétera, viene después de las arterias pudenda interna que da lugar a la vaginal y de esta van las ramitas a las uretrales, ¿no? Por otra parte, drenan en el plexo útero-vaginal. El nervio pudendo da sus ramitas también. ¿Qué más con relación a esto? Tiene fibras aferentes viscerales, en efecto, suele generar dolor acá. Y también contiene fibras somáticas provenientes de los segmentos sacros S2, S3, S4. Estos, sin embargo, llegan hasta el clítoris, permitiendo la erección del clítoris. Eso lo vamos a ver luego, ¿no? La uretra femenina se abre entre el vestíbulo vaginal y el clítoris. Acá está. Esta apertura de la uretra femenina también se llama meato urinario, pero no tiene esa longitud de 5 milímetros que en el varón. Es mucho más pequeñito, puede ser puntiforme. Ahora, nuevamente, lo anterior era para las mujeres, ahora aquí viene para los varones. Porque a veces ni conocen, pues, ¿no? Ni se fijan en sus chicos, ¿no? Cuando se introduce la sonda Foley en las mujeres, muchas veces lo introducen aquí, la vagina, porque la uretra es puntiforme. Se están riendo sin vergüenza, se van a fijar en su chica, ¿cómo es? Es puntiforme. Entonces, ven que no hay, ya va. Y genera un trauma porque ¿dónde va a llegar? Aquí al útero. Entonces, se debe buscar entre el clítoris y el vestíbulo vaginal una apertura puntiforme que corresponde al meato urinario. Y mientras van ingresando solo unos 5 centímetros, ya van a notar que sale orina. Así está bien. Pero si no sale eso, y más aún siguen introduciendo, lo más probable que esté ya en útero, ¿no? Sus relaciones en la parte posterior-superior, miren, es con el cuerpo del útero. El útero se apoya ahí, no dejando un pequeño espacio, que se llama espacio útero-vesical. El aparato reproductor, tanto femenino como masculino, presenta una gran cantidad de estructuras que están externamente e internamente. A razón de ello se dividen los órganos reproductores
en internos y externos, ¿no? Tanto en varones como en mujeres. Vamos a iniciar con la descripción de los órganos genitales internos masculinos. Los testículos, ¿qué son? ¿Genitales externos o internos? No, interno. Internos. Porque se encontraban en la pared posterior y descendían a través del gubernáculo testicular, ¿verdad? Además, cuando te asustas, ¿no? El cordón espermático tracciona, ¿no? Gracias, ¿no? Músculo. ¿Qué músculo es Michael? Pues, voy a preguntar. Su examen del segundo parcial va a estar jodido. Son tantos órganos, tantas vísceras. Con suerte vas a tener 10 sobre 100. Sí. ¿El músculo? ¿Qué músculo es Jordi? Nada. Bruno. Proviene del músculo oblicuo interno. Allá. Angie. Muy bien. ¿No? Entonces es tracción. ¿No? Ahora, tenemos internamente, si retiramos toda esta estructura de la próstata, en conjunto vamos a retirar la próstata y estas estructuras de acá que corresponden a las vesículas seminales. Estas vesículas seminales se encuentran en el fondo de la vejiga, ¿no? Esta es la vejiga, aquí tenemos la próstata, aquí arriba se encuentra. Miren, parecen racimos de uva, ¿no? Y estas tienen una longitud de 5 centímetros y además producen un agente coagulante y un líquido espeso y rico en fructuosa. La fructosa les va a servir a los espermatozoides, ¿no? Como energía, ¿no? Van a llegar ahí los espermatozoides todos cansaditos, ¿no? Por el conducto deferente. Estoy cansado, van a decir. Entonces, de la vejiga urinaria les van a proporcionar fructuosa. Y con esa energía van a seguir. Ahora sí vamos a buscar la charla. Al óvulo, ¿no? Pero además de ello, producen un coagulante. Cuando la eyaculación se produce de manera extracorpórea, ¿no? Entonces se seca, gracias a ese coagulante, ¿no? Ahora, además de ello, estas vesículas seminales tienen conductos acá que reciben al conducto deferente. Estos conductitos se llaman conductos eyaculadores y tienen más o menos unos 2.5 centímetros de longitud y están cerca de una arteria acá, la arteria vesical superior y la inferior, rodeadas por el plexo vesicoprostático, ¿no? Por lo tanto, al unirse el conducto, ¿no? Que corresponde al conducto deferente y los conductos que vienen de aquí de las vesículas seminales, se forman los conductos eyaculadores. Estos alcanzan la uretra prostática, donde se vierte este contenido, ¿no? El jugo prostático. El jugo prostático más o menos representa el 20% de todo lo que es el líquido seminal. ¿Cómo llegan hasta ahí los espermatozoides? Pues gracias a este otro conducto, ¿no? Recordemos que en el testículo las células de Leydig que rodean, ¿no? A estos segmentos testiculares donde se encuentran los espermatozoides inmaduros van a atravesar la red de testis a través de los conductos eferentes para madurar. Una vez que madura, van al cuerpo, cola y se continúan con el conducto deferente precisamente hasta alcanzar los conductos eyaculadores. Acá tenemos las vesículas seminales. Tienen la apariencia de un dedo torcido. Cuando lo veamos va a parecer un dedo pulgar torcido. Acá, miren, tiene esta apariencia. La próstata. La próstata se encuentra inferior y anterior a la vejiga urinaria, rodeando a la primera porción de la uretra. ¿No? La próstata es la glándula de mayor tamaño, pero entre las glándulas accesorias. Tiene una extensión a lo largo de 3 centímetros, a lo ancho de 4 centímetros y anteroposterior de 2 centímetros. ¿No? La próstata presenta
una porción muscular anterior, ¿no? O fibromuscular, que representa una tercera parte de todo su volumen, y dos terceras partes glandulares, que es estas, laterales y posterior, ¿no? Está rodeado por la fascia pélvica, pero esta fascia pélvica a su vez le ofrece unos ligamentos, es decir, se continúa con unos ligamentos hacia adelante y hacia los lados como hacia atrás. El ligamento, por ejemplo, puboprostático, que lo fija hacia el pubis, el ligamento rectovesical, que lo fija hacia la parte posterior con el recto. Además de ello, hacia los lados vamos a ver su relación con el ligamento cardinal o de McEnroe, que más adelante vamos a ver, con el diafragma pélvico. ¿Cuáles son las partes de la próstata? Bueno, las partes de la próstata pueden ser de acuerdo a los lóbulos o lobulillos, pero también puede ser de acuerdo a las caras que presenten, ¿no? Tenemos una base, la cual se relaciona con el cuello de la vejiga, como se ve acá, un vértice que apunta hacia la uretra membranosa, ¿no? Cual deja de ser uretra prostática, una cara anterior, la fibromuscular, que presenta este zapdo o esfínter, porque tiene músculo. Y se puede, ¿esto qué quiere decir? Que algunas fibras musculares somáticas se mezclan acá. Es esta la razón por la cual durante la eyaculación, ¿no? Es que se generan movimientos espasmódicos de esta región y pues obviamente, ¿no? El varón los percibe. La mujer no tiene, ¿no? Creo que me digan, la próstata femenina no tiene próstata. Una cara posterior dirigida hacia atrás y estas caras infralaterales. Ahora, sus lóbulos, los lóbulos prostáticos están directamente relacionados con las áreas que se encuentran. Miren, aquí está el utrículo prostático, el seno prostático y los conductos prostáticos, ¿no? 20 a 30 conductos prostáticos. Ahora, el istmo de la próstata es esta porción anterior hacia acá, sobre la uretra prostática, y este lóbulo anterior tiene una escasa cantidad de tejido glandular, tiene mayor tejido fibromuscular, ¿no? Y se continúa con el esfínter urinario externo, inferiormente, ¿no? Esto es muy importante porque en ocasiones la eyaculación es retrógrada, ya que no se puede controlar el esfínter urinario, entonces durante la eyaculación, este esfínter urinario interno tendría que cesarse, pero en ocasiones no se cesa y la eyaculación va aquí a la vejiga urinaria, a eso llamamos eyaculación retrógrada. Ahora, el músculo que se encuentra aquí en el lóbulo anterior se mezcla con las del esfínter urinario externo, ¿no? Por eso se lo llama tejido zapdomuscular, ¿no? ¿Qué más? Hacia los lados, acá encontramos los lóbulos laterales o lobulillos laterales, ¿no? ¿Qué más? Encontramos algunas zonas, por ejemplo, aquella cercana al istmo de la vejiga, la zona de transición, ¿no? Acá. Luego, lateralmente, la zona central que rodea a la uretra prostática. Y luego la zona periférica, la que está más lateral, ¿no? Los lóbulos, tanto derecho como izquierdo, por lo tanto, están separados por el istmo de la próstata. Ahora, si hacemos este tipo de corte, ¿no? Podemos distinguir lobulillos. Un lobulillo inferior posterior, ¿no? Que se dirige hacia atrás, acá. Este lobulillo inferior posterior, desde acá, está directamente relacionado con la cara anterior del recto. Y es el que sufre hiperplasia. ¿Qué quiere decir? Que crece. Por eso es que cuando hablamos de hiperplasia prostática, se hace tacto rectal, ¿no? Entonces el varón en posición no inclinada, ¿no? El examinador se pone los guantes, mejor si son dos, porque se puede romper. Un lubricante, introducir y palpar hacia adelante, ¿no? Existe un aumento de volumen en la hiperplasia prostática benigna, ¿no? Ahora, muy pocos desean, ¿no? Porque si no, hombre comprobado, ¿no? Entonces, no se les hace, prefieren realizar un estudio por ecografía y determinación en sangre del antígeno prostático específico, PSA, de sus acrónimos en inglés, ¿no? Podemos distinguir, por lo tanto, un lobulillo ínfero posterior
Luego, los inferolaterales, derecho e izquierdo, que rodean la uretra y son los que ocupan un mayor volumen. Luego, el lobulillo superomedial, que rodea los conductos eyaculadores. Aquí está, superomedial, aquí los conductos eyaculadores. Y otro lobulillo anteromedial, ¿no? Este anteromedial, igualmente, rodea, ¿no?, a la uretra. La mayor parte, por lo tanto, de los problemas de crecimiento de la próstata es este lobulillo, ¿no?, la inferoposterior. Ahí podemos encontrar aumento de tamaño como también cáncer. El cáncer de próstata es uno de los cánceres que mata de manera muy lenta. Uno se puede morir de cualquier otra cosa menos de cáncer de próstata. Puede tener cáncer de próstata 5, 10 años, 20 años y seguir bien. No es como el otro tipo de cáncer, ¿no?, que son sumamente letales, que matan en cuestión de meses o semanas o días cuando es diagnosticado. La palpación o el tacto rectal es de esta forma, ¿no?, haciendo una ligera presión. Esto también sirve para poder colectar, ¿no?, el jugo prostático, pero con mucho cuidado, ¿no? Se debe de tener mucho cuidado al momento de introducir el dedo por el esfínter anal externo, ¿no?, porque este es voluntario. El paciente no va a ir cesarlo. Jason, ven, te vamos a hacer un examen. ¿Qué va a querer? Pues, lo va a apretar ahí con todas sus ganas, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso, la introducción tiene que ser muy paulatina, porque si se introduce bruscamente, recuerden que esta zona tiene una exquisita inervación parasimpática. Introduce con fuerza, paro cardiorrespiratorio, por descarga vasovagal, ¿no? La vascularización de la próstata está, pues miren, la arteria vesical inferior ofrece estas ramitas que son las arterias prostáticas, ¿no? Todas estas ramas, por lo tanto, son ramas de la arteria ilíaca interna, ¿no?, de la vesical inferior, que le sigue, ¿no? Y la vesical inferior, pues, sigue a de la pudenda interna, ¿no? Y también acompaña a la rectal inferior, ¿no?, a la cara posterior de la rectal inferior. El drenaje venoso va a ir al plexo venoso prostático, ¿no?, de este plexo venoso prostático va a ir al plexo venoso vesical, y de aquí puede ir, como dijimos hace un momento, al plexo vertebral interno. Esta es la razón por la cual el cáncer de próstata o de la vejiga urinaria puede extenderse a la columna vertebral y de ahí ascendiendo, ¿no?, por las meninges, llegar hasta el cerebro, ¿no? Al cerebro puede llegar. Entonces hay que tener mucho cuidado. El estudio de la vejiga urinaria, así como de la próstata, ¿no?, es a través de la introducción de este instrumento, ¿no?, que se llama uretroscopio. ¿Por qué no quieres reproducir? Ahí. Entonces miren cómo crece la próstata. Al crecer la próstata, miren, está obstruyendo la uretra. ¿Y será que la orina va a poder salir normal? Por eso las personas cuando tienen problemas prostáticos dicen, ¿no?, se levantan primero en la noche varias veces y orinan gotitas, ¿no? Como de atentos están los chicos desde ahí atrás, ¿no? Entonces orinan gotitas. Luego después, doctor, orino con mucha fuerza y sale poquito y me duele al orinar. Precisamente por esto, ¿no? Miren, no va a dejar que la orina salga. Es igual que una manguerita, le pisan a la manguerita, pasa el agua. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Sacar la próstata. Pero algunas personas pues no desean hacer sacar la próstata, ¿no? Hay que introducirles una sondita Foley para que salga la orina. Se introduce también el uretroscopio por el meato urinario para ver cómo está. Y se puede hacer la cirugía por esta vía, ¿no? Se retira, ¿no?, el utrículo y se va cortando, así. Entonces, todo este tejido que ha crecido de la próstata va saliendo por el uretroscopio, sin hacerle una herida acá, ¿no?
pero es dolorosa en el postquirúrgico, ¿no? Ya que el uretroscopio tiene aproximadamente 1 centímetro de diámetro o a medio centímetro. Entonces, después de pasar la anestesia duele, además de que no van a poder controlar bien el esfínter. Entonces, tienen que hacer esfuerzo con los músculos del diafragma pélvico para recuperar la continencia. Pasamos la próstata y la uretra. A nivel de la uretra membranosa presenta unas estructuras glandulares en forma de guisantes, denominadas glándulas bulbouretrales o glándulas de Cowper. Estas están embebidas, es decir, dentro del esfínter urinario externo. Su secreción es un líquido transparente, viscoso, que durante el periodo de excitación, ¿no?, lubrica la uretra. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de neutralizar el pH de la uretra. Ahora, ¿por qué sucede? El coito tiene diferentes etapas, ¿no? La primera etapa es la de excitación. Bueno, hay deseo, ¿no? Deseo, la excitación, luego viene el orgasmo, clímax y resolución en el caso del varón. Así. Y tiene que pasar un tiempo para que nuevamente existan estas etapas. En cambio, en la mujer, este periodo de deseo y excitación es bastante largo. Luego viene recién el orgasmo, clímax, puede haber un descenso, pero si hay una buena estimulación, nuevamente. Si hay una buena estimulación, nuevamente. Entonces son multiorgásmicas, ¿no? Esta es la diferencia, ¿no? En cambio, los varones tiene que existir un periodo de resolución para recuperación. Durante esta etapa de la excitación, es que estas glándulas de Cowper liberan esta secreción. La uretra en el varón tiene dos finalidades, la micción y la copulación. ¿Cómo se micciona? ¿Qué pH tiene la orina? Entonces, los espermatozoides cuando vayan ahí, ¿qué va a pasar? ¡Ah! Me muero. ¿No? Se mueren, pues, se mueren. Lo que hace este líquido, ¿no?, es que lubrica y neutraliza ese pH para que los espermatozoides sean viables. ¿No? Sean viables. ¿No? Tiene esa finalidad, ¿no? Durante esta etapa es que se debe de seguir, ¿no? Ahora, obviamente, los periodos son muy distintos, ¿no? Hay algunos que tienen demasiada prisa. La inervación de la uretra, vamos a ver. La inervación de la uretra viene desde las raíces, desde los nervios que van a inervar también las estructuras adyacentes a ella, que hemos visto hasta la porción membranosa. Pero la porción peniana o esponjosa, ¿no?, aquí las fibras simpáticas presinápticas alcanzan desde los segmentos medulares T12 a L2. Estas son simpáticas y van a alcanzar a través de este plexo, ¿no?, los nervios esplácnicos lumbares que forman parte del plexo hipogástrico, ¿no? Van a llegar ahí y en conjunto con el plexo pélvico. Ahora, la inervación simpática permite la eyaculación. La inervación parasimpática, que viene de los segmentos apios S2 y S3, atraviesan estos nervios esplácnicos pélvicos, formando parte del nervio esplácnico, del plexo hipogástrico inferior. Entonces alcanzan el pene hasta los cuerpos cavernosos, como nervios cavernosos, y estos producen la erección. Entonces, tienen dos funciones corporales, ¿no? Existen traumatismos también a nivel del pene, ¿no?, las cuales pueden ser secciones parciales, completas o incompletas, ¿no? Ahora, la uretra va por el dorso o por la cara ventral. William. ¿Qué? Muy bien, vos sí te revisas. Entonces, esto para algunas personas que no conocen, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque por el dorso del pene van las arterias, las venas, los nervios. Si existe un traumatismo a este nivel, es de mayor gravedad que un traumatismo en la cara ventral.
Porque por la cara ventral va la uretra, ¿no? Acá. Todavía no estamos en pene, ¿no? Faltan muchas cosas más para poderlas describir. Ahora, esta sección, miren, no va a pasar la orina y se va a ver así al contraste, ¿no? A la radiografía del contraste. Por lo que debemos de introducir la sondita, ¿no? Porque la orina que va a salir por aquí lo va a irritar, va a quemarlo. La desembocadura de la uretra, dijimos que es a nivel de la parte distal del pene, en el glande. Eso es lo normal. Pero a veces desemboca acá abajo. Se llama hipospadia. O puede desembocar acá arriba, epispadia. Estas dos situaciones son de tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque en una hipospadia, ¿a dónde se va a orinar? Hacia las bolsas escrotales. En una epispadia se va a orinar, ¿no? Porque está en el dorso. Ahora, además de ello, repercute también en la función reproductora, ¿no? Entonces, no van a poder realizar un coito adecuado. Esto tiene que resolverse por vía quirúrgica, ya que las hipospadias puede ser tan extensa como esta, que ser confundida incluso con una neovagina y pensar que se trata de un pseudohermafroditismo, dependiendo de la extensión. Además que facilita, ¿no?, las infecciones. Miren, están cerca del ano, por lo que se pueden producir infecciones muy frecuentes a esa altura. Preguntas.